Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy vamos a continuar en nuestra serie de la enseñanza de los últimos días. Estamos hablando de los últimos días. Y la última vez hemos hablado de este tiempo en que estamos al fin de la iglesia, un tiempo de la apostasía. Y hablé un poco de cómo estamos en este tiempo. Y quise explicar que cuando la Biblia habla de los últimos días, está hablando de este tiempo al fin de la iglesia hasta el milenio en que Cristo va a gobernar. Entonces, estábamos hablando de esto y hemos hablado de la apostasía la última vez. Y esta vez quiero hablar del rapto o el arrebatamiento. Y vamos a hablar del tiempo en cuando Cristo vendrá y recogerá a su iglesia y llevará fuera del mundo su iglesia. También hablábamos un poco la última vez en cuanto de cómo en los años 1500 hasta 1900 había un tiempo de avivamiento, una reformación, la reforma. Y en como 1800 el evangelio ha ido a casi todo el mundo. Había muchos misioneros enviados de Inglaterra y los Estados Unidos. Y hablemos un poco de cómo entró la apostasía en menos que 100 años. Y que ahora ya estamos hoy en día en este tiempo de la apostasía. Hablé también un poco en cuanto de las 7 iglesias. Y hablé un poco de cómo pudiéramos nosotros tomar las 7 iglesias y aplicarlos al tiempo de la iglesia. Y qué interesante cómo correspondieron aquellos. Y cómo estamos nosotros en Laodicea, en la apostasía, la última iglesia. Y el tiempo en que vivimos nosotros corresponde con un tiempo en que la iglesia no quiere nada de Dios. La iglesia ha botado fuera al Señor Jesucristo. Y Jesús está afuera tocando la puerta diciendo, me gustaría entrar. Pero la iglesia cerró la puerta con candado. Y que todo lo que hace la iglesia hoy en día hace en el nombre de Dios, pero sin Dios. Todo hacen hablando de Dios, pero no tiene ni Dios dentro de su propia congregación. Entonces vamos a hablar hoy del rapto. Y quiero hablar y decirte muchas cosas, ¿verdad? Mientras que estamos hablando del rapto. Pero la primera cosa que quiero decir es que hay muchos profecías en la Biblia que tenemos. Pero también hay muchas historias en la Biblia. Y algunas historias en la Biblia no son solo historias, son nada más que profecías. Y cuando leímos la Biblia debemos recordar que Dios puso estas historias ahí para nosotros, para aprender. Porque a veces aplican a otra cosa en el futuro. Por ejemplo, tenemos el libro de Esther. ¿Qué es el libro de Esther? Bueno, no voy a leer todo el libro, pero te recomiendo leer el libro de Esther. Porque Esther es un libro bien interesante. Este libro empieza con una reina gentil. Una reina muy mala. Que se llama Vashti. En inglés es Vashti, no sé en español, quizás con H, quizás no. Pero Vashti era una mujer malvada. Y leyendo el libro de Esther, ¿sabes qué miramos? Que Esther era una judía. Y que tuvieron que quitar la reina gentil, porque era tan mala ella, para que pudiera entrar la mujer judía. Y que esta mujer salvó a su pueblo, los judíos. Y no es por accidente que tenemos este libro. Es en realidad profecía, profetizando en el futuro de este tiempo del cuerpo de Cristo, la iglesia, que también se llama la esposa de Cristo.
Y Vashti, la gentil, mujer gentil, reina, era tan mala que tuviera que ser botado fuera para que pudiera usar Dios a alguien a salvar a los judíos. O mire lo que miramos cuando estamos estudiando la Biblia. Tenemos Laodicea, la iglesia en apostasía, corresponde con Vashti. Dios tiene que quitarla al rapto para otra vez trabajar con Israel. Y la Biblia nos enseña que Israel, en la tribulación, Dios va a trabajar con Israel. Según la palabra de Dios, cuando viene el rapto, los cristianos están llevados fuera y este es el tiempo en que Dios va a trabajar otra vez con Israel, su pueblo. Qué interesante cómo corresponde, ¿verdad? Y qué importante entender. No sé si tengo en español esto, pero tengo un video en inglés que se llama The Order of the Books of the King James Bible. La orden de los libros de la Biblia. Y cómo corresponden los libros en la manera en que fueron puestos en la Biblia, muestran esto. Muestran el rapto, después la tribulación, Dios con Israel, después Armagedón, después el milenio. Es una enseñanza muy bonita. Si no tengo en español, pues lo voy a hacer. Pero si no, pues, y hablas inglés, busque a este video. Hay que buscarlo. Bueno, hay tres teorías del rapto. Y quiero hablar del rapto hoy. Tenemos el número 1, pre-tribulación. Es decir, que el rapto viene antes de la tribulación. Hay otros que quieren decir que el rapto es medio de la tribulación. Esto llaman el pre-ira o antes de la ira. Y el otro es post-tribulación. Dice que al fin de la tribulación viene el rapto. No entiendo yo por qué enseñan gente así, el último. ¿Por qué el rapto al fin de la tribulación? ¿Para qué es entonces? Porque Cristo vendrá a Armagedón. Porque necesitas un rapto si los cristianos pasan por toda la tribulación. No hace sentido el último. Pero así son las enseñanzas de hoy en cuanto de el rapto. Me han enviado correos, muchos otros me han llamado diciendo, bueno, yo no creo en el rapto. Pues hoy vamos a ver todos los versículos que hablan del rapto y tú vas a aprender que sí hay un rapto o un arrebatamiento según la palabra de Dios en que todos los cristianos van al cielo. Pero hay otros que dicen, bueno, yo creo en la pre-tribulación rapto, el rapto antes de la tribulación. Hay otros que dicen, no, yo creo en el rapto, pero en el medio de la tribulación. Así enseñan ellos. Y hay otros que dicen, yo creo que la tribulación viene al fin. Entonces, así son las enseñanzas. Número 1 es pre-tribulación, antes de la tribulación. Número 2 es rapto en medio de la tribulación. Y número 3 es que el rapto viene pues al mismo instante que Armagedón. ¿Cuál es correcto? Bueno, número 1 es la enseñanza que los cristianos por siglos han creído y lo que han enseñado. Yo tengo un video en inglés que se llama Matthew 24 Explained, Rightly Divided, Proving a Pre-Tribulation Rapture. También otro video en inglés, Pre-Wrath Rapture. Pienso que hice este video en español, el rapto antes de la ira. No sé, si no he hecho, pues hay que hacerlo yo. Porque hay muchos hoy en día que están enseñando el número 2, diciendo que un cristiano debe ir en medio de la tribulación. Pero ¿es la verdad? Yo pienso que no. Y lo que vamos a ver es estudiar cada uno de estos. Después te voy a hablar mucho más del rapto porque quiero enseñarle bien lo que va a pasar. Porque en el calendario de Dios, la cosa que viene muy pronto
primero es el rapto. El rapto viene muy pronto, cuando vendrá el Señor Jesucristo para llevar fuera su esposa Vashti, podemos decir, en tipo. Ok, número 1 es lo que los cristianos han creído por mucho tiempo, y yo creo en el número 1, una tribulación, pero un rapto antes de la tribulación. Número 2, nosotros tenemos advertencia en la Biblia de número 2. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer versículo 1 al 4, para ver lo que la Biblia enseña del rapto. Y nos da una advertencia. Debemos tener cuidado con gente que quieren cambiar la doctrina que hemos recibido. Esta es una enseñanza moderna. Así, número 1, es lo que han creído por muchos años. Segundo de Tesalonicenses 2:1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro regocimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Mire, la advertencia. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, lo que hemos estudiado, y está hablando de la venida de Cristo, el día de Cristo, que es el rapto. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando lo que va a pasar, o lo que tiene que pasar antes que venga el rapto. Dice que lo que va a pasar es, primeramente viene la apostasía, lo que hemos estudiado, y después está revelado el hombre de pecado. Pero mire lo que llama Allí está diciendo de él, pues lo perdí, diciendo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué da dos nombres al anticristo? Es que el hombre de pecado, HP, y hijo de perdición, son dos nombres del mismo anticristo. Y según el libro de Revelación, nosotros miramos que el hijo del hombre de pecado gobierna por 3.5 años, porque la tribulación es 7 años en total, olvidé decirlo. Y que el hijo de perdición por 3.5 años. Y la Biblia dice, hasta que sea revelado el hombre de pecado, y después dice, el hijo de perdición. Está diciendo quién es el anticristo. Es un hombre que gobierna por 3.5 años, que se llama el hijo de pecado, o hombre de pecado. Después muere y resucita él con Satanás adentro. Esto se llama el hijo de perdición. Como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, quiere imitar Satanás. Y en la tribulación él va a decir a todos, yo soy el Mesías. Y él va a morir, el hombre de pecado, y resucitar como el hijo de perdición. 7 años. Ahora lo que enseña la Biblia es que cuando está revelado el hijo de perdición, lo cual será el hijo de perdición en el futuro, cuando está revelado él, así es cuando va a venir el rapto. Entonces, para que venga el rapto de la iglesia, primero la apostasía. Bueno, por más o menos 100 años había la apostasía, quizás más. Pero al momento que está revelado en este mundo el anticristo, al momentcito es el momento que viene el rapto. Algunos hoy en día dicen, pues, ¿quién es el anticristo? Muchos piensan que es aquel presidente de los Estados Unidos, aquel negro, aquel homosexual, aquel musulmán, Obama. Y dicen que Obama, después de salir como presidente,
quiere ser el jefe de la ONU. Y él sí ha expresado interés en ser el jefe de la ONU. Y si él es el jefe de la ONU, cuando él empieza como el secretario general de la ONU o algo, revelado a todo el mundo, esto es cuando vendrá el rapto. No sé, pero es una buena idea, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que cuando el anticristo está revelado en este instante, es cuando Cristo viene a quitar su iglesia. Y esto comenzará el periodo de 7 años de la tribulación. Esta es la enseñanza de número 1. Un rapto pre-tribulación. Entonces, esto es que comienza la tribulación de 7 años. Y el momento que empieza a gobernar el anticristo es el momento que la iglesia sale. Para que el anticristo tiene sus 7 años para gobernar en el mundo. Pero hay algunos que dicen que hay un rapto en medio de la tribulación. Y lo que ellos enseñan es que Cristo Jesús en Mateo 24 habla de rapto. Pues ¿es cierto esto? Jesucristo era un judío y Jesús como un judío dijo que él solo vino a los judíos. ¿Cómo pudiera entonces hablar Cristo en Mateo, casi no puedo hablar hoy, en Mateo, de un rapto, si el rapto nunca fue revelado hasta Pablo? Según la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Pablo era aquel en quien Dios reveló. Entonces Dios reveló a Pablo el rapto. Es decir, que no fue revelado antes el rapto. Entonces, ¿cómo pudiera hablar Jesús del rapto en Mateo 24 si no hubiera revelado hasta el apóstol Pablo? Hoy en día hay muchos enseñando el número 2, que el rapto es en este tiempo en medio de la tribulación, y ellos engañan a otros, y mire la advertencia que hemos leído, que no seamos nosotros engañados. Engañan y dicen que un cristiano tiene que ir por 3.5 años, y que aquí es cuando salen. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues ellos dicen, porque Cristo dijo en Mateo 24. Pero ¿habló del rapto el Señor Jesucristo en Mateo 24? 1000 veces no. Porque Pablo nos enseña que el rapto fue revelado a él. Y vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15, las palabras de Pablo, en que dice Pablo, te muestro un misterio. Misterio. Un misterio. Y si era un misterio, en el tiempo de Cristo era un misterio. ¿Cómo pudiera hablar Cristo de un misterio que no había revelado todavía? ¿Me entiendes? Entonces los que enseñan esto no piensan. Cristo estaba hablando en Mateo 24, un judío, de las cosas que pasarán en Israel en el tiempo de la tribulación. No habló Cristo en Mateo 24 de rapto, porque no había revelado todavía el rapto hasta Pablo. Aquí, más o menos 59, 58 después de Cristo, escribió Pablo. Cristo murió en 33 después de Cristo. Mateo 24 escrito un poco antes. Entonces casi 30 años antes estaba hablando Cristo Jesús en Mateo 24. 30 años más o menos antes que fue revelado a Pablo el misterio del rapto. Y si tú conoces el libro de Hechos, el libro de Hechos o Actos, lo que la Biblia enseña es que Cristo, un judío, vino a los judíos. Y cuando comenzó, después de haber predicado él, cambió
de judíos a gentiles. Y Pablo dice que él es apóstol a los gentiles. Entonces cambió de judíos a gentiles porque la nación de Israel rechazó a su Mesías. Pero lo que va a pasar, según la palabra de Dios, es Dios va a trabajar otra vez con los judíos en la tribulación. Entonces, este tiempo en que vivimos nosotros es un tiempo en que Dios dio a los gentiles la oportunidad de ser salvo. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Algo revelado a Pablo, 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces tenemos gente que quieren engañar. Y no quiero ser yo engañado. Y leyendo la Biblia, yo veo que los que enseñan, que Mateo 24 enseña que nosotros cristianos vamos a salir en medio de la tribulación, están enseñando una cosa que no es bíblica. Nosotros tenemos que salir antes que empiece la tribulación, al rapto. ¿Por qué? Porque hasta Jeremías 30, ¿sabes qué dice? Jeremías 37. Habla, bueno, necesito leerlo porque sé en inglés, pero en español no sé. Jeremías 37 nos enseña algo interesante de la tribulación. ¿Para qué es la tribulación? En el otro domingo que viene vamos a hablar de la tribulación. Pero Jeremías 37 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Está hablando del periodo de la tribulación. Y dice que es un tiempo de angustia para Jacob. Angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Y una cosa que debemos entender es que la tribulación, este tiempo de 7 años, no es para nosotros cristianos, es para Jacob, para Israel. Daniel escribió aquí, muchos años atrás, de las 70 semanas de Israel. Y la última semana era una semana de años, 7 años. Y lo que falta es 7 años. Y Daniel está hablando que todo esto va a pasar a Israel. Entonces, según la palabra de Dios, nosotros cristianos no vamos a pasar por 3,5 años dentro de este periodo, como dicen aquellos que creen en esto. Nosotros tenemos que salir antes que empiece este periodo de la angustia de Jacob. Porque es un tiempo que Dios va a trabajar con Jacob. Y miramos el tipo en Esther, que Vashti sale, la iglesia, la reina mala, para que Dios pueda salvar a su pueblo con su otra mujer, Israel. Bueno, la otra cosa que enseñan es, muchos hoy en día dicen: no, yo pienso que la tribulación viene al fin de la tribulación. ¿Cómo? Esto no hace sentido. Y en Juan 6, 30, 39, 40, 44, Cristo está hablando de la resurrección en los últimos días. Ellos usan estos versículos. Y en Juan 11, 24 hasta 26, Marta está hablando y dice: yo sé que en los últimos días será la resurrección de los muertos. Pero ¿estaba hablando ella del rapto? Por algunos quieren decir que el rapto viene al fin de este tiempo de Israel. Y que cuando habla Marta y Jesús de la resurrección, está hablando de una resurrección del fin de la tribulación. Pero ¿para qué? Si viene el Señor Jesucristo a Armagedón. Armagedón. ¿Por qué viene Armagedón? Para sacar fuera la iglesia. No, si esta es la verdad, entonces la iglesia tiene que pasar por la angustia de Jacob. No funciona. Entonces tampoco. Pero he conocido a un hombre que me llama y dice: mire,
Conozco uno que dice que es un cristiano que piensa en esto, que al fin de la tribulación vendrá el rapto. Qué dundo, ¿verdad? Yo dije, pues sí, qué sonso él. ¿Por qué? Cuando según la palabra de Dios, el rapto es para la iglesia, para que sale la iglesia, para empezar otra dispensación en que Dios trabaja con Israel, no con los cristianos. Entonces, el único o la única teoría que hace sentido es la tribulación antes de la tribulación, pre-tribulación. Esto es que enseñó a los cristianos por los siglos. Hace poco empezaron a predicar esto, pero no es la verdad. Y otros creen en esto, pero no funciona esto. El único que funciona es que Cristo vendrá primero, porque Dios reveló a Pablo de la tribulación y de todo, y explicó a Pablo la razón que vengo, dice el Señor Jesucristo, es para quitar la iglesia, para que ellos no entran en esta dispensación en que Dios va a trabajar con Israel otra vez. ¿Me entiendes? Espero que sí. Ahora vamos a ver los pasajes, los dos pasajes que habla del rapto. Primero de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y primero de Corintios 15, 51 al 55. Estos son dos pasajes que hablan del rapto. Y otra vez fueron dados a Pablo, revelado a él porque era un misterio. No pudiera hablar de esto a Jesús porque no había revelado hasta Pablo de este tiempo. Entonces todo lo que está hablando Cristo en Mateo 24 es para judíos en este tiempo. Porque el rapto es para la iglesia, pero todo lo que explicó Jesús es para los judíos. Porque Jesús era un judío yendo a judíos. ¿Me entiendes? Primero de Tesalonicenses 4. Muchas cosas que explicar mientras que quiero hablar del rapto. Quiero que sea una bendición, que puedas aprender algo. Porque este evento viene muy pronto. ¿Cuándo viene el rapto? Ni idea. Pienso que debe venir muy pronto porque 2018 será 70 años de la nación de Israel. Y aquí Cristo, hablando a los judíos, dice que esta generación no pasará. Y explicó Jesús que una generación es más o menos 70 años. Bueno, pues en 1948 entró en Israel otra vez los judíos. Tiene su nación. 70 años, 2010. Entonces pienso yo que el rapto debe venir antes de 2018. Espero yo. En el pasaje hablando de esto dice 70 años y en otro pasaje dice hasta 80 quizás es una generación. 2028. No sé cuándo vendrá el Señor Jesucristo, pero sé que debe venir pronto porque todo que pasa en el mundo, todo es Satanás trabajando para tener un solo gobierno sobre toda la tierra. Y así es el plan de Satanás. La nueva orden mundial, en que él va a dar a todos un chip en su mano derecha o en su frente. Y estamos mirando que ya existe la chip RFID. Y ya están trabajando ONU y todos tratando de traer todos juntos en un gobierno mundial. Entonces en nuestra vida, en nuestra generación, podemos ver cómo Satanás está trabajando para su reino. Entonces ese rapto debe venir primero. Amén. Bueno, primero de Tesalonicenses 4:13 dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué significa? Ok. En este tiempo de la iglesia, si uno murió en Cristo, salvo, según la palabra de Dios, su cuerpo está enterrado en la tierra, pero su alma está en el cielo. Ausente del cuerpo, presente al Señor, dice el apóstol Pablo.
al morir en Cristo, su alma va al cielo. Y cuando Cristo vendrá a rapto, dice este versículo que Él traerá con Él. ¿Cómo lo dice? Traerá Dios con Él a los que duerman en Jesús. Algunos enseñan que cuando uno muere como un cristiano, ya está su alma en su cuerpo ahí y ahí esperan el Señor. Se llaman esto, el alma duerme, dice. ¿Cómo es? ¿Esta es una enseñanza bíblica? No, es tradición de hombres, porque la Biblia enseña, al morir el alma va al cielo, el cuerpo a la tierra. Y que Cristo cuando viene del cielo, como hemos leído, traerá con Él los cristianos. ¿Qué significa? Que traerá Él el alma de los muertos en Cristo con Él, para reunir con su cuerpo. Y el cuerpo es que levanta, y se juntan los dos, alma y cuerpo, y ya van a tener un cuerpo glorificado, como vamos a ver un poco más adelante. Pero así está hablando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y más leímos. Así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo. Traerá el alma del cielo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tres cosas. Quiero hablar de esto un poco más adelante, pero quiero mencionarlo aquí ahora antes que me olvido, ¿verdad? Dice aquí, con voz del arcángel, dice con clamor y con la trompeta. Ok, tres cosas cuando viene el rapto. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahora, pero recordamos un poco más adelante, mencionaré de esto. Pero dice, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. ¿Por qué primeros? Una vez una muchachita, como de 5 o 8 años, vino a un pastor y dijo al pastor, pastor, ¿por qué resucitarán primero los muertos en Cristo? ¿Por qué no se resucitan todos a la misma vez? ¿Por qué primero? Y el pastor estaba, bueno, ¿qué voy a decir? Empezó a orar, Señor, ¿qué debo decir a esta muchachita? La niña quiere saber. Y después de pensar un momentito, él dijo, ya sé. Los muertos resucitarán primero porque ya están enterrados en la tierra más abajo que los vivos. Entonces, para que todos van a la misma vez, ellos tienen que levantar primero, después ya están a la misma nivel cuando resucitan todos. Buena idea, ¿verdad? Pero según la palabra de Dios, los muertos en Cristo, su cuerpo está en la tierra. Los del cuerpo muerto resucitarán primero. Después nosotros que estamos vivos. ¿Sabes qué? Hay algunos vivos que no morirán. Que cuando viene el rapto, si estamos vivos, ya no vamos a morir. Algunos dicen, sí, pero la Biblia dice que es apuntado a todos morir. Y después de esto, la juicio. Está establecida, es como dice, ¿verdad? A los hombres, como dice aquí. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. Todos deben morir, dice. Pero ¿qué tal de aquel aquí que se llamaba Enoch? Enoch era un hombre que Dios llevó al cielo y él no murió. ¿Por qué? Porque él es un tipo del rapto. Tipo del rapto. Un tiempo en que nosotros que estamos vivos, cuando vendrá el Señor al rapto, no moriremos como Enoch. Seremos cambiados y levantados con Cristo. No todos mueren. Tenemos un tipo en el Antiguo Testamento de uno que no murió. Y nosotros vivos al rapto, no vamos a morir. Dios va a llevarnos al cielo si somos salvos. Bueno,
Más aquí dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 17. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es un pasaje que habla de lo que va a pasar en el rapto. Los que están muertos, su cuerpo, resucitarán primero. Cristo vendrá con el alma de ellos a reunir el cuerpo con el alma. Y si estamos vivos cuando viene el rapto, cuando viene Cristo, resucitaremos nosotros con ellos, seremos cambiados con un cuerpo glorificado. Más de esto en 1 de Corintios 15. Ay, va mi voz, perdón. 1 de Corintios 15. Mire lo que dice. Versículo 51. Hay aquí un misterio, como te dije, un misterio. Está explicando un misterio. Aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido en incorrupción, y esto mortal sea vestido en inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, y este mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de cuando viene el rapto. Seremos nosotros cambiados en un cuerpo glorificado. Igual del cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Tendríamos nosotros un cuerpo glorificado porque resucitaremos con Cristo. Cuando aceptamos al Evangelio y somos salvos, el alma es salvo. Lo que falta es el cuerpo. Cristo salva al cuerpo cuando viene el rapto. Es el día de la redención, como dice en Efesios 4:30, si no me equivoco. Ahora, estos son los pasajes más que hablan de rapto. ¿Hay otros pasajes que hablan de rapto? Claro que sí. Vamos a Tito 2:13. Habla mucho el apóstol Pablo del rapto porque es algo que Dios reveló a él. Jesucristo no habló del rapto, estaba hablando Jesucristo, un judío a judíos, de cosas que pasarán aquí y también aquí, la última resurrección al fin del milenio. No habló del rapto el Señor, habló Pablo del rapto. Tito 2:13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aquella esperanza bienaventurada. Esta es la venida de Cristo al rapto. Tengo un video en YouTube que se llama Las dos venidas de Jesucristo. Si no has visto esto, debes ver. Porque vendrá el Señor al arrebatamiento o al rapto. Esa es la primera. Pero después de 7 años regresará Jesús en Armagedón para vivir en el milenio, para gobernar por 1000 años en la tierra. Pero vamos también a Filipenses capítulo 30. Filipenses 30. Perdón, 3:20. Ay, no ando bien. Hace calor aquí en este verano. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga bien, versículo 21. El cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso. Un cuerpo glorificado o cuerpo glorioso. Según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. El rapto es cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. Y esto pasa cuando viene el Señor Jesucristo. Y si estamos muertos,
El alma está en el cielo, cuerpo aquí. Dios va a levantar el cuerpo, poner el alma adentro y cambiar el cuerpo a un cuerpo glorificado, resucitado de los muertos. Más, 1 Timoteo 6:14, que guardes este mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual solo tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la potencia sempiterna. Amén. Entonces está hablando de cuando vendrá, o está manifestado otra vez, la venida de Jesús. Otro, 2 Timoteo 1:10. Así dice: mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo es que somos salvos? Por el Evangelio. Confiamos en el Evangelio, tenemos el alma salvada. Faltamos el cuerpo. Pero a la venida del Señor, Dios hace la operación de salvar al cuerpo en darnos un cuerpo glorificado. Amén. 2 Timoteo 4:8, quiero explicarle y enseñarle versículos que hablan de la venida de Cristo cuando viene al rapto. 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. No tengo tiempo, pero la Biblia nos enseña que cuando viene el rapto, nosotros vamos a ir al cielo. Y durante los 7 años aquí abajo en la tierra de la tribulación, arriba en el cielo Dios va a dar galardones a nosotros. Las cosas que hicimos en el nombre de Cristo para su honra y gloria, las obras que hicimos en servirle, recibimos galardones. Hay 5 coronas en la Biblia que podemos recibir. Y uno es una corona por amar su venida. ¿Amas la venida del Señor? Yo sí, todos los días estoy orando: Señor, venga por favor, venga. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba vosotros, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os agarre como a ladrón. Más y más y más y más ahí que habla. Pero está hablando de cuando vendrá el Señor. Y vamos a 1 de Corintios 11 también. Trato a darle todos los versículos de Pablo en que él habla de la venida del Señor, al rapto. 1 de Corintios 11:26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que, miren lo que dice, venga. Hasta que Él viene. Cuando viene el Señor para su iglesia, para su esposa, viene al rapto. 1 de Corintios 13:10. La Biblia sí habla mucho del rapto, y es una cosa que nosotros que somos cristianos debemos esperar. Es nuestra esperanza bienaventurada, o esperanza bendita. En 1 Corintios 13:10 dice: mas cuando venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Acabo de enseñar la semana pasada, o 2 o 3 semanas pasadas, una enseñanza que se llama ¿hay apóstoles hoy? Y ahí muestro que los apóstoles tenían señales. Y los apóstoles
fueron judíos yendo a judíos. Pero cuando cambió el libro de Hechos o Actos a gentiles, perdieron las señales. Pero ¿sabes qué? Otra vez vendrá las señales aquí. Porque cuando Dios trabaja con los israelitas, con los judíos, tiene que usar señales. ¿Y sabes qué? Hoy en día no hay apóstoles, no hay necesidad. Mire lo que dice Pablo aquí en versículo 8. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar, y cesar las lenguas, y desaparecer el conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. 11. Cuando yo era... bueno, hasta ahí. Entonces, Cristo es el perfecto. Cuando Él viene, los que ya estaban abolidos, como hablar en lenguas y las señales de los judíos, cuando viene el perfecto rapto y llevarnos fuera, otra vez las señales, otra vez hablar en lenguas, otra vez todas las señales que hubo Dios para alcanzar los judíos, regresará otra vez. Este tiempo al principio de la iglesia y antes que murió el Señor era preparación de los judíos recibir su Mesías. Rechazaron su Mesías, Dios llevó a los gentiles la salvación. Ahora no hablamos en lenguas, no levantamos los muertos. Hoy en día no estamos mordidos de un serpiente y no esos fueron de los apóstoles. Pero después del rapto, otra vez las señales de los apóstoles regresarán. Cuando viene el rapto viene porque está en apostasía la iglesia. Es decir, que la iglesia es mal testigo de Dios. No está dando testimonio al mundo como antes. ¿Y sabes qué pasa? Al instante que sale al rapto, los cristianos. Aquí empieza a trabajar con los judíos otra vez y Dios va a enviar 2 testigos. Y ellos tienen señales. Aún más, 144,000 testigos con señales. Porque los judíos demandan señal. Qué interesante cómo trabaja Dios. Entonces el rapto es para llevar fuera de este mundo los cristianos, para que Dios pueda trabajar otra vez con los judíos. Actos o Hechos 1, 9 y adelante. Hablando de Jesús, y cuando Él hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, Él fue alzado, y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él iba, aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está hablando cómo salió el Señor Jesucristo, regresará. Bueno, salió en las nubes, regresa en las nubes para recoger su iglesia y llevarlo fuera. Qué interesante, ¿verdad? Como salió Jesús es como regresará el Señor Jesucristo. Ahora, son versículos que hablan del rapto. Muchos versículos que hemos leído. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pasa el rapto? Recuérdate que te dije, vamos a hablar un poco más de esto, un poco más adelante. Lo que me gustaría hacer es enseñarle exactamente lo que va a pasar cuando viene el rapto. Leímos que 3 cosas pasarán. Vamos a 1 Corintios 15, 52 otra vez. Porque es una cosa interesante. 1 Corintios 15, 52. Mire a las palabras que usa la palabra de Dios. Se dice, a la final trompeta. La final trompeta. ¿Por qué hay más que un solo trompeta? ¿Por qué final? Bueno, hablaré un poco más de esto adelante, ¿verdad? Pero dice al final trompeta. Cuando viene el sonido de una trompeta.
Entonces la primera cosa que va a pasar cuando viene el rapto es que todos los salvos van a escuchar un trompeta. Y van a decir, wow, ¿qué era esto? Y dos cosas más van a pasar. La trompeta resuena, después escuchamos una voz y un clamor. ¿Qué es la voz? Bueno, yo pienso que es la voz de Cristo y que Él va a llamar nuestro nombre. Y el clamor es, ven arriba. Es una voz que dice, ven arriba. Y su nombre está llamado. Entonces imagínense que cuando viene el rapto, usted está trabajando o descansando o algo y escuchas, Roberto, ven acá, ven arriba. Así será lo que pasa cuando viene el rapto. No me queda tiempo buscar todos los versículos, pero tú puedes buscar Proverbios 25:7, Revelación 4:1 y Revelación 11:12. 3 veces en que una voz dice a alguien, ven arriba, come up hither en inglés, ven acá, súbese arriba. Sube acá, sube acá. En Actos 22:7 y 26:14 está hablando el apóstol Pablo y dice que cuando Cristo habló con él, dice, Saulo, Saulo. Es interesante en la Biblia cuando Dios está hablando, siempre menciona su nombre 2 veces. No sé por qué. Recuerden en el Antiguo Testamento cuando vino el Señor y dijo, Samuel, Samuel. Entonces es muy probable que cuando viene el rapto, escucharás, y Dios llamando su nombre 2 veces, Roberto, Roberto, y después, sube acá, venite, ven arriba. Qué interesante, estoy esperando este día. Pablo era un tipo de una persona arrebatado, en 2 de Corintios 12, 1-4. Puedes leer esto si quieres, que él estaba llevado arriba. Otro tipo de un rapto, de uno que está arrebatado, está en Revelación 4:1. Esto es el apóstol Juan. Mire lo que dice, después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Una trompeta. Y dice, la cual dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Esto también es otro ejemplo de rapto. Miró una puerta abierta en el cielo. En capítulo 2 y 3 de Revelación o Apocalipsis, miramos la iglesia y después, tipo del rapto, puerta abierta. Después en el libro de Revelación no menciona la iglesia, solo habla de las cosas que pasarán en la tribulación. Hasta el fin del libro, cuando habla de la esposa de Cristo y Nueva Jerusalén. El libro de Revelación más o menos está en orden. Y sabemos que Dios abre la puerta al cielo en capítulo 4. Después es todo de la tribulación. La iglesia no está bajo de este tiempo de tribulación. Otra cosa que muestra que esta enseñanza es falsa. No vamos a pasar por la tribulación los cristianos, porque es el tiempo de la angustia de Jacob. Es los últimos 7 años de la profecía de Daniel para los judíos, no para nosotros cristianos. Pero tenemos un tipo de rapto y mirar cómo fue llevado arriba Juan cuando Dios abrió la puerta al cielo. Pues muchas cosas aquí, pero mire a Mateo 27. Quiero darte una teoría, una enseñanza interesante. Hay otro tipo de rapto y una cosa que muy pocos predican hoy en día, porque solo hay 2 versículos que hablan de esto. Y muchos ministradores, muchos pastores y predicadores no saben qué hacer con estos versículos. Pero mire lo que dice en Mateo 27, 51 y adelante. 50, Cristo había muerto.
Y versículo 51, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo. Versículo 22, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cómo? Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Solo dos versículos, 52 y 53. No hay otro pasaje que nos explique lo que pasó. Me gustaría saber más. ¿Es esto un tipo de lo que va a pasar en la tribulación, en el rapto? Dice que cuando Cristo resucitó, algunos cuerpos de santos también resucitaron y caminaron alrededor a los demás en Jerusalén, la ciudad santa. Es decir que Jeremías, quizás Ezequiel, los muertos allí, Josué, levantaron y visitaron a los fariseos, quienes rechazaron a su Mesías. Imagínense cómo sintieron ellos. Oh no, de verdad hemos matado al Mesías, porque mire, abrieron los sepulcros y los muertos están caminando. Por esto algunos han pensado, teorizado, que también lo mismo pasará en el rapto. Ahora, yo no sé, yo no quiero enseñarte que sí tiene que pasar la misma cosa, pero conozco a un pastor que dice que es posible, y que él enseña que ellos anduvieron en el pueblo por 40 días. Y yo no sé, yo pienso que solo por un día entero, pero él dice 40 días. Y la cosa que él enseña, quién sabe si es la verdad, pero es una cosa interesante cranear, como dicen en Honduras, ¿verdad? ¿Qué tal si cuando viene el rapto, la Biblia dice la trompeta final? ¿Qué tal si viene una trompeta y todos los cristianos escuchan? Llaman a su mamá: mamá, ¿escuchaste esto? Sí, estuve trabajando y escuché una trompeta, no sé por qué. Y que hay 40 días hasta que la trompeta final. Y cuando la primera trompeta resuena, ellos levantan y van caminando. Yo no sé, él dice 40 días, mucho tiempo, pienso yo. Pero ¿qué tal si pasa en un día? Algunos hoy en día están diciendo que hay una fiesta de Israel que se llama la fiesta de trompetas. The Feast of Trumpets. La fiesta de trompetas. En esta fiesta de Israel tocan trompetas en un día entero. Qué interesante esto. Quizás el rapto viene en esta fiesta. Muchas otras cosas que hizo el Señor Jesucristo, Él hizo en profecía en la fiesta de los judíos. Faltan 3 fiestas más. ¿Es posible que el rapto viene en la fiesta de trompetas? No sé. Pero si es la verdad, esto explica la trompeta final. ¿Qué tal si cuando viene esta fiesta, a la primera trompeta, levantan aquellos primeros y caminan alrededor? Hasta la final trompeta, y al final trompeta, ambos ellos y nosotros vamos arriba. Es una cosa que han pensado otros, no sé, pero qué interesante será, ¿verdad? El otro día alguien me dijo que hay una película en el televisor. Pues no es una película, es un programa del televisor que se llama Resurrección. Y yo dije, ¿de qué es? ¿De qué es este? Y dice, pues es muy raro, porque todo es gente en el sepulcro que se levantan y caminan alrededor. Han resucitado y visitan a su familia. Y dije, ajá. Y Hollywood quiere hablar de eso. Qué raro. ¿Qué tal si esto en verdad pasará cuando viene el rapto? ¿Quién sabe? Pero qué interesante pensar. ¿Por qué se llama la trompeta final? ¿Es posible que tenemos algún tiempo entre la primera trompeta y el final trompeta? ¿Y como pasó en Mateo en aquel tiempo de Jesús caminaban? Quizás lo mismo pasa aquí. Y por un día entero los salvos resucitarán y caminan en su cuerpo glorificado, anunciando:
el Señor viene, estás perdido, hay que aceptar el Evangelio. Y ¡boom! Ya viene nosotros cambiados y ya está. ¿Quién sabe? Pero es una cosa interesante pensar. Quiero terminar con esto. Cuando viene el rapto, algunos no han pensado mucho en lo que exactamente pasará. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué pasará? Imagínense, hay por lo menos 6 pies de tierra encima de un muerto. Imagínense, si uno resucita, cuánto tierra tienes que estar botado. Imagínense si estás andando usted en un cementerio en el día del rapto y viene la trompeta. ¿Qué pasa? ¡Boom! Una explosión grande donde estaban enterrados los salvos. Será como una guerra, como una batalla, como muchos tirando explosivos. ¡Boom! No solamente en un solo lugar, pero alrededor del mundo, como si fuera una bomba nuclear, cuando explota la tierra y los cuerpos de ellos salen. Imagínense cuántos hoyos serán en la tierra cuando pasa esto. ¿Cuántos estaban salvos durante el tiempo de la iglesia? 100 millones, 250 millones, 500 millones de personas enterrados y la tierra explota para que salen los cuerpos de ellos. Será un tiempo muy interesante en que los que no son salvos van a pensar, wow, mire lo que pasó. Pero no solo esto, 1 Corintios 15:50 dice, he aquí, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sabes qué? Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que Él botó cada gota de sangre hasta que salió agua, porque no había sangre más. Al resucitar el Señor Jesucristo, Él resucitó en un cuerpo sin sangre. Y este versículo nos dice que la sangre no va a heredar nuestra palabra, heredar el reino de Dios. En nuestros cuerpos glorificados no hay sangre. Es decir, que cada uno de nosotros que estamos vivos, cuando viene el rapto, vamos a dejar la ropa, porque es ropa del mundo, es material, ¿verdad? No es una cosa espiritual. Y vamos a dejar la sangre. Según lo que yo leí, cada hombre tiene por lo menos 5 hasta 6 litros de sangre. Tú puedes comprar 3 botellas de 2 litros de soda, o ¿cómo se llama de Coca-Cola. Y vaya a su casa, en medio de su casa, bota todo. 6 litros de Coca-Cola para ver cuánto es. Y mire cómo va a estar en el suelo. Imagínese cuando viene el rapto. Roberto, sube acá. Y voy al cielo y mire cuánto sangre, 6 litros de sangre voy a dejar con todas mis ropas y mis anillos y joyería y todo. Imagínese, ¿qué va a pasar cuando viene un perdido para mirar esto? Van a gritar, ¿verdad? Van a decir, ¡ah! ¡Qué horrible! ¡Mira tanta sangre! Imagínese trabajando usted en su trabajo y tú eres un perdido. Y hay 3, 4 cristianos por lo menos que trabajan ahí en su oficina y tú no eres salvo. Siempre, aquellos cristianos hablando de Jesús no me gustan, me odio a ellos. Y viene el rapto y tú estás trabajando y escuchas una mujer gritando. ¿Y qué tal? Y vais y ahí estaba Rhonda, la mujer cristiana que siempre testificaba de Cristo. ¿Dónde está? No está, pero su sangre en todos lados y su ropa ahí está. Porque el rapto vino y quedó su sangre atrás. Y otra mujer, y ahí está Juan, el hombre que siempre habló de Cristo, y ahí está su sangre y su ropa. Imagínense, el mundo será loco cuando viene el rapto. Porque no van a aguantar. Y van a decir, ¿qué pasó aquí? Será una cosa de horror.
¿verdad? Terror, podemos decir. Imagínese si tú eres en una iglesia y tú eres perdido, viene el rapto, muchos salvos van, sangre está en esta iglesia hasta su rodilla. Ahí estás gritando, ¡ah! Mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. Porque no aceptaste al Señor. ¿Quieres estar en un tiempo así? Pues muchos no piensan de lo que va a pasar, pero esto es cómo pasará el rapto. Muchos sepulcros explotarán y salen muchos cuerpos. Después de la trompeta final, los cristianos irán y dejarán a su sangre en todos lados de este mundo. Imagínense. Ahora, ¿cómo aparecemos nosotros que somos salvos en nuestros cuerpos glorificados? Terminaré con esto. 1 de Juan 3:2. Muchos no han pensado en qué será el rapto. Pero el mundo sí va a saber que el rapto sí pasó. Antes yo pensé que el rapto viene y el mundo va a decir, oh, ¿dónde se fueron? Se desaparecieron todos. No. Sí desaparecieron, pero dejaron su sangre en todos lados. ¿Y qué van a pensar ellos? Fueron asesinados. ¿Pero dónde están sus cuerpos? Al cielo. Dice en 1 Juan 3:2 la respuesta de cómo aparecemos nosotros salvos. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando viene Cristo al rapto, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En un cuerpo igual que el cuerpo glorificado de Cristo. No me queda tiempo a hablar de esto, pero es un cuerpo sin sangre, según Lucas 24:36. Es un cuerpo, según Lucas 24:31, que puede desaparecer. Imagínense cuando uno cristiano quiere en su cuerpo glorificado desaparecer, puede decir, y ya está desaparecido. Y después, y ya está otra vez. Imagínense, qué bendición será. Es un cuerpo que puede comer cualquier cosa que quiere comer. Lucas 24:42. Puede viajar muy rápido, más rápido que la luz. Juan 20:17. También es un cuerpo que puede pasar por las cosas materias. Juan 20:26 dice que los apóstoles estaban en un cuarto con las puertas cerradas. Y entre Cristo y Jesús pasando por las puertas mientras que estaban con candado. Imagínense este cuerpo glorificado. Será muy bonito, ¿verdad? Por esto, yo quiero que venga el Señor Jesucristo muy pronto. Estoy preparado porque yo he aceptado al Señor, el Evangelio. ¿Y qué tal usted? ¿Eres cristiano? ¿Has recibido a Cristo como su Salvador por fe en el Evangelio? La muerte de Cristo y sepultura por sus pecados. Cristo murió y pagó por tus pecados. ¿Has aceptado a Él? Si no, vas a quedar aquí en un tiempo de mucho temor. Porque imagínense cuando los cristianos salen del sepulcro. Una cosa que olvidé decir, que aquí en los Estados Unidos, cuando uno muere, casi todos los cementerios ponen al cuerpo en la tierra, en que su cara está apuntada al este. Porque según la palabra de Dios, Cristo va a venir en el cielo del este. Y muchos cristianos en los Estados Unidos y otros países sabían esto. Entonces ellos dijeron, cuando me metan en la tierra, cuando estoy enterrado, yo quiero estar enterrado en que mi cabeza está mirando hacia el este, en que vendrá el Señor para que yo pueda verle cuando viene. Interesante, ¿verdad? Enterrado en que están mirando hacia este, para que vendrá de esta dirección el Señor. ¿Eres cristiano? Si no, vas a quedar aquí en una planeta casi explotada, porque la fuerza de la explosión cuando salen del sepulcro. Y vas a quedar en una tierra llena de sangre.
Sangre que no necesitamos. Pero ustedes tienen que aguantar. ¿Eres cristiano? Yo no sé por qué nadie quiere recibir al Señor y quedar en un mundo así, en un mundo en que el anticristo va a gobernar y dar la marca de la bestia. Es mejor ahora mismo aceptar al Señor como su Salvador. Bueno, gracias por escuchar este video. El otro domingo vamos a hablar de este tiempo, la tribulación, y trataré de poner todo en orden de las cosas que van a pasar en la tribulación. Nos vemos el otro domingo y Dios te bendiga.